Bienvenidos a Estados Unidos al Día, soy Maite Luna y estos son nuestros titulares. Estados Unidos y el régimen de Irán firmaron en Suiza un acuerdo que pone fin a la guerra en Oriente Medio. Donald Trump afirmó que Rusia debería hacer un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, tras una reunión con Volodymyr Zelensky. 8 personas murieron después de que un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrellara poco después de despegar de la base Edwards en California. La Reserva Federal mantuvo sus tipos de interés entre el 3.50 y el 3.75% durante la primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto bajo la presidencia de Kevin Warsh. La próxima audiencia judicial contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una corte federal de Nueva York fue aplazada hasta el 22 de julio. Estados Unidos y el régimen de Irán firmaron en Suiza un memorando de entendimiento que pone fin a la guerra en Oriente Medio. Washington y Teherán negociarán durante los próximos 60 días temas clave como el enriquecimiento de uranio, la verificación internacional, la reapertura del estrecho de Hormuz y la destrucción de reservas nucleares bajo supervisión de Estados Unidos y la Agencia Internacional de Energía Atómica. El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, difundido por Axios, confirma que el acuerdo va más allá de reabrir el estrecho de Hormuz. El texto declara el fin inmediato y permanente de las operaciones militares entre ambos países y sus aliados, incluido el Frente del Líbano, y abre un plazo máximo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear final. El documento establece que Washington levantará gradualmente el bloqueo naval y no impondrá nuevas sanciones durante la negociación. También emitirá exenciones para que Irán pueda exportar petróleo, derivados y servicios asociados, incluidos bancas, seguros y transporte. Además, prevé liberar fondos congelados iraníes y diseñar con socios regionales un plan de reconstrucción y desarrollo de al menos $300 mil millones. A cambio, Irán se compromete a facilitar el paso seguro de buques comerciales por Hormuz durante 60 días sin cobros, mantener el estado actual de su programa nuclear y reafirmar que no desarrollará armas nucleares. El material enriquecido acumulado sería tratado bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, aunque el mecanismo exacto deberá definirse. El texto muestra una apuesta de alto riesgo. La Casa Blanca obtiene una pausa militar y la reapertura de una ruta energética clave, pero concede alivio económico temprano al régimen iraní. Ahora todo dependerá de una verificación estricta y de las negociaciones que iniciarán el viernes en Suiza. El G7 volvió a colocar la guerra en Ucrania en el centro de la agenda internacional. Durante la cumbre de Evian, Donald Trump se reunió con Volodymyr Zelensky y afirmó que Rusia debería llegar a un acuerdo. Los líderes europeos pidieron al mandatario estadounidense usar su relación con Vladimir Putin para impulsar negociaciones que incluyan a Estados Unidos y la Unión Europea. El G7 volvió a colocar la guerra en Ucrania en el centro de la agenda internacional y buscó involucrar directamente a Donald Trump en una nueva etapa de presión sobre Moscú. Durante la cumbre en Evian, el presidente estadounidense se reunió con Volodymyr Zelensky y afirmó que Rusia debería llegar a un acuerdo. La frase marcó un cambio de foco después de meses en los que Trump estuvo concentrado en el conflicto con Irán. Los líderes europeos pidieron al mandatario estadounidense que use su relación con Vladimir Putin y con Zelensky para abrir una negociación que incluya a Estados Unidos y a la Unión Europea. Trump reconoció que la fuerte enemistad entre los líderes ruso y ucraniano sigue siendo uno de los principales obstáculos. Zelensky llegó al G7 con una lista clara de prioridades: más misiles de defensa aérea,
apoyo para enfrentar el invierno, coproducción de drones e intensificación de la presión contra Rusia. También sostuvo que Ucrania ha resistido el frente y que Moscú ha perdido iniciativa en varios terrenos. Ahora, cualquier negociación necesita estar respaldada por fuerza militar, sanciones y garantías concretas para Kiev. Queda por ver si Trump incrementa la presión sobre Moscú para buscar nuevamente una salida a la guerra, en un momento en el que Rusia sufre cada vez más bajas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia debería hacer un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, tras reunirse con Volodymyr Zelensky durante la cumbre del G7 en Francia. Trump calificó el encuentro como muy bueno y confirmó una nueva reunión con el mandatario ucraniano. Zelensky agradeció el respaldo internacional y pidió más sistemas de defensa aérea, apoyo energético y mayor presión contra Moscú para avanzar hacia la paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia debería hacer un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania después de mantener una reunión que calificó de muy buena con Volodymyr Zelensky durante la cumbre del G7 en Francia. Trump confirmó además que volverá a reunirse con el mandatario ucraniano durante la jornada. La guerra comenzó con la invasión rusa de Ucrania y ya se ha convertido en un conflicto de desgaste con enormes pérdidas humanas. Trump sostuvo que tanto Rusia como Ucrania están sufriendo bajas masivas y mencionó una cifra de 35.000 soldados perdidos entre ambos países durante el último mes. También dijo que habló con Vladimir Putin el domingo y reconoció que existe un fuerte rechazo personal entre los líderes ruso y ucraniano. Zelensky, por su parte, agradeció a los líderes del G7 por discutir ideas fuertes para obligar a Rusia a avanzar hacia la paz. Sus prioridades son más misiles de defensa aérea, licencias para producirlos, apoyo para el invierno y mayor presión sobre Moscú. Según el presidente ucraniano, Estados Unidos está dispuesto a respaldar esas líneas de esfuerzo. El mensaje del G7 apunta a combinar negociación y presión militar. Ucrania necesita defensas para resistir los ataques rusos contra ciudades e infraestructura, mientras Occidente busca elevar el costo de la guerra para Putin. La clave estará en si Trump logra traducir su presión diplomática en un acuerdo que no premie la agresión rusa ni debilite la seguridad de Ucrania. El gobierno de Polonia confirmó que trabaja en un proyecto para facilitar la instalación de una base militar permanente de Estados Unidos en su territorio. El primer ministro Donald Tusk señaló que buscan garantizar condiciones logísticas y operativas para una presencia estadounidense prolongada. El anuncio coincide con el despliegue de 5.000 soldados adicionales enviados por la administración de Donald Trump a territorio polaco. El gobierno de Polonia dio un nuevo paso en su estrategia de fortalecimiento militar al confirmar que trabaja en un proyecto destinado a facilitar la instalación de una base permanente de Estados Unidos en su territorio. La iniciativa fue anunciada por el primer ministro Donald Tusk, quien señaló que el país busca garantizar las condiciones logísticas, financieras y operativas necesarias para albergar una presencia militar estadounidense de largo plazo, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones con Rusia. Según explicó el mandatario, Varsovia pretende adelantarse a cualquier eventual decisión de Washington y demostrar que está preparada para asumir las exigencias que implica una infraestructura de esta magnitud. La propuesta se suma a la solicitud formal presentada semanas atrás por el Ministerio de Defensa polaco ante las autoridades estadounidenses, con el objetivo de reforzar la cooperación estratégica entre ambos países y consolidar el papel de Polonia dentro del esquema de seguridad de la OTAN. El anuncio coincide con el reciente despliegue de 5.000 soldados adicionales de Estados Unidos en territorio polaco, medida impulsada por la administración de Donald Trump como parte de una reorganización de sus fuerzas militares en Europa. La decisión busca fortalecer el flanco oriental de la Alianza Atlántica frente a las amenazas derivadas del conflicto ruso-ucraniano.
Mientras tanto, los líderes del G7 mantienen conversaciones para aumentar la presión sobre Moscú mediante nuevas sanciones económicas y energéticas. Los países occidentales consideran que mayores restricciones podrían acelerar una salida negociada al conflicto y reforzar el respaldo internacional a Ucrania. 8 personas murieron después de que un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrellara poco después de despegar en la base Edwards, en California. El accidente ocurrió a las 11:20 de la mañana, hora local del lunes, durante una misión rutinaria de prueba, según informó la propia base militar. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras que una gran columna de humo fue vista desde distintos puntos cercanos. Entre las 8 personas a bordo había 2 empleados de Boeing, fabricante del avión, algo habitual en misiones de prueba o mantenimiento avanzado en aeronaves militares. El B-52 Stratford 3, uno de los bombarderos más emblemáticos de Estados Unidos, entró en servicio en 1952 en plena Guerra Fría y fue diseñado originalmente para ataques nucleares de largo alcance. Con el tiempo también ha sido usado en campañas convencionales desde Irak y Afganistán hasta operaciones recientes contra Irán. La versión B-52H, todavía activa, fue entregada en los años 60. La aeronave accidentada era uno de los aviones usados para pruebas. La Fuerza Aérea planea modernizar los B-52 con nuevos motores, radares y otros sistemas para mantenerlos operativos durante décadas. Vamos a una breve pausa. Regresamos en solo minutos aquí en Estados Unidos al día. El FBI frustró un posible ataque contra el evento UFC Freedom 250 realizado en la Casa Blanca, al que asistieron Donald Trump y altos funcionarios estadounidenses. Según Fox News, el plan incluía drones explosivos y francotiradores. El director del FBI, Kash Patel, confirmó la detención de 5 sospechosos. El caso refleja el creciente clima de polarización y violencia política que enfrenta a Estados Unidos actualmente. El FBI frustró un posible ataque contra el evento UFC Freedom 250 celebrado en la Casa Blanca, al que asistieron Donald Trump, altos funcionarios y miles de invitados. Según Fox News, el plan incluía drones con explosivos, francotiradores y una segunda oleada para asaltar las puertas del recinto presidencial. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que una operación coordinada en varios estados permitió detener a varias personas y frenar el ataque antes de que se ejecutara. De acuerdo con el reporte, 5 sospechosos están bajo custodia y los investigadores identificaron a 23 personas dentro de una posible red de conspiradores. El supuesto plan consistía en impactar con drones edificios cercanos al evento para provocar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia una zona donde habría francotiradores apostados. El FBI no ofreció más detalles fuera de la publicación de Patel, pero documentos judiciales citados por medios estadounidenses señalan que al menos un sospechoso enfrenta cargos por intento de asesinato. El caso revela un clima político cada vez más peligroso. Trump ya ha sido blanco de varios intentos de asesinato y la narrativa de demonización contra su gobierno ha elevado el riesgo de que sectores radicalizados pasen a la retórica violenta a planes concretos de ataque. Este suceso muestra algo más profundo. Cuando se presenta a un gobierno electo como una amenaza existencial, la violencia comienza a volverse en una forma legítima de detenerlo, y ese es el discurso promovido por buena parte de la izquierda de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tipos de interés entre el 3.50 y el 3.75% durante la primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto bajo la presidencia de Kevin Warsh, designado por Donald Trump. La decisión fue aprobada por unanimidad por primera vez en un año, en medio de expectativas sobre la evolución de la inflación y el crecimiento económico estadounidense. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambio su tasa de interés de referencia en un rango de entre 3.5 y 3.75% durante la primera reunión de política monetaria encabezada por Kevin Warsh, nuevo presidente del organismo designado por Donald Trump. La Fed señaló que la economía estadounidense mantiene un crecimiento sólido, aunque advirtió que riesgos inflacionarios siguen presentes.
En mayo, la inflación medida por el índice PCE alcanzó el 4.2% interanual, impulsada principalmente por el aumento de los precios de la energía tras el conflicto con Irán. Ante este escenario, el organismo elevó su proyección de inflación para finales del 2026, pasando de 2.7 a 3.6%. Las nuevas estimaciones reflejan además una postura más cautelosa entre los responsables de la política monetaria. 9 de los 18 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto prevén al menos una subida de tasas antes de terminar el año, mientras que la mayoría restante apuesta por mantenerlas estables. El cambio contrasta con las proyecciones de marzo, cuando predominaba la expectativa de futuros recortes. La permanencia de Jerome Powell en la Junta de Gobernadores también marcó la reunión, ya que el ex jefe de la Fed respaldó mantener las tasas sin cambios. Mientras tanto, Trump continúa presionando por una política monetaria más flexible, aunque la persistencia de la inflación y el impacto económico de la crisis en Medio Oriente dificultan cualquier escenario de reducción de tasas en el corto plazo. Ecuador y Estados Unidos continúan fortaleciendo su cooperación en materia de seguridad frente al avance del crimen organizado transnacional. El Ministerio de Defensa ecuatoriano informó que personal del Batallón de Infantería de Marina 11 San Lorenzo realizó operaciones y entrenamientos conjuntos con el Special Boat Team 22 de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la provincia de Esmeraldas, una zona estratégica ubicada en la frontera con Colombia. Las maniobras incluyeron ejercicios de reconocimiento fluvial, navegación táctica y procedimientos de respuesta ante escenarios de alto riesgo. El objetivo es mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ecuatorianas para enfrentar amenazas vinculadas al narcotráfico, el tráfico ilegal y otras actividades criminales que afectan la seguridad en la región fronteriza. Estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral entre Quito y Washington que buscan reforzar la vigilancia y el control de los espacios acuáticos utilizados frecuentemente por organizaciones criminales para movilizar drogas, armas y recursos ilícitos. Ecuador también forma parte de la iniciativa conocida como el Escudo de las Américas, un mecanismo de cooperación impulsado por Estados Unidos junto a varios países del continente para combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, la trata de personas y otras amenazas a la seguridad regional mediante el intercambio de inteligencia, entrenamiento y operaciones coordinadas. Vamos a otra breve pausa, pero regresamos en solo minutos aquí en Estados Unidos al día. La próxima audiencia judicial contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una corte federal de Nueva York fue aplazada hasta el 22 de julio. El juez Alvin Kelsterstein aceptó una solicitud conjunta de la Fiscalía estadounidense y la defensa por razones logísticas y de seguridad relacionadas con el traslado de ambos acusados. La Fiscalía busca además continuar revisando pruebas en el proceso por narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. La próxima audiencia del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en una corte federal en Nueva York fue aplazada hasta el 22 de julio. La sesión estaba prevista para el 30 de junio, pero el juez Alvin Kelsterstein aceptó una solicitud conjunta de la Fiscalía estadounidense y la defensa por razones logísticas y de seguridad. El caso se tramita en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según el documento presentado ante el juez, el cambio busca evitar problemas relacionados con el traslado seguro de Maduro y Flores al tribunal. La Fiscalía también pidió que el periodo entre el 30 de junio y el 22 de julio quede fuera de los plazos de la ley de juicio rápido, para continuar con la entrega de pruebas y permitir que la defensa revise el material antes de presentar nuevas mociones. Maduro y Flores permanecen recluidos desde hace más de 160 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, después de ser capturados en Caracas en un operativo militar estadounidense y trasladados a Nueva York. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, aunque se han declarado inocentes. El proceso ha incluido disputas sobre acceso a pruebas, pago de honorarios y pedidos de desestimación. El juez ya rechazó algunos intentos de la defensa, pero permitió que el régimen venezolano financie los costos legales. El aplazamiento no cambia el fondo del caso. Un dictador que usó el poder para sostener una red criminal deberá seguir respondiendo ante la justicia estadounidense.
El Banco Central de Venezuela informó que la inflación mensual de mayo fue de 6.3%, el nivel más bajo en 19 meses y la primera cifra de un dígito en más de un año. A partir de ese dato, el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, afirmó que el plan de 3 fases impulsado por Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero empieza a mostrar resultados concretos. Washington presenta la desaceleración de los precios como parte de la fase de recuperación económica, después de una primera etapa orientada a estabilizar el país y evitar un colapso civil. El plan contempla luego una transición democrática, aunque ese paso todavía no tiene calendario claro ni garantías institucionales suficientes. El dato puede mostrar una mejora relevante frente al caos inflacionario venezolano, pero no significa que la crisis esté resuelta. Tras años de dictadura y un socialismo que continúa, el bolívar ha perdido cerca de 45% de su valor frente al dólar en lo que va del año y el salario mínimo sigue en 130 bolívares, equivalente a apenas unos centavos de dólar a la tasa oficial. La lectura de Estados Unidos busca reforzar la idea de que su intervención está ordenando la economía venezolana y abriendo espacio a inversión y estabilidad. Ahora queda por ver si este progreso se consolida en una transición a largo plazo que permita a Venezuela resurgir. Una de las principales plataformas usadas por cubanos en Estados Unidos para enviar comida, ropa, electrodomésticos y otros productos a sus familiares en Cuba dejó de aceptar nuevos pedidos. Envioscuba.com informó que los encargos ya aprobados serán entregados, pero que no puede seguir prestando servicios por razones ajenas a su voluntad. La noticia es importante porque millones de cubanos dependen de la ayuda enviada desde el exterior para enfrentar la escasez de alimentos, medicinas, apagones y el deterioro general provocado por la dictadura. Durante años, estas plataformas fueron una alternativa para familias que no podían encontrar productos básicos en el mercado común de la isla. El problema es que muchos de estos portales no funcionaban como simples empresas privadas de envíos desde Miami. Según Emilio Morales de Havana Consulting Group, varias plataformas vendían productos almacenados dentro de Cuba en depósitos vinculados a Gaesa, el conglomerado económico controlado por las Fuerzas Armadas de la dictadura cubana. Es decir, incluso la ayuda familiar podía terminar pasando por estructuras del régimen. El cierre ocurre mientras el gobierno de Donald Trump endurece sanciones contra el dictador Miguel Díaz-Canel, la petrolera estatal cubana y Gaesa, con el objetivo de cortar fuentes de financiamiento de la dictadura. El caso muestra el incremento de la presión sobre el régimen que sigue negándose a dejar el poder y hacer los cambios estructurales para beneficiar a su población. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com, que puede escucharnos a través de Spotify como TVL en español y seguir la señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Además, los televidentes que viven en Estados Unidos pueden encontrarnos en el aplicativo móvil Hubo TV. La semana que viene los esperamos con más información en Estados Unidos al día.